Listo. Bueno, entonces, hace 15 días habíamos revisado la histología del corazón, ¿cierto? Y habíamos revisado pues que el corazón tiene diferentes capas histológicas, cada una con sus características, ¿verdad? Y habíamos revisado también que el sistema circulatorio estaba conformado por unos circuitos que se encargaban de transportar la sangre hacia lechos microvasculares, ¿cierto? Que había un sistema mayor y un sistema menor. Y que el sistema mayor pues se encargaba de repartir la sangre desde el corazón hacia los órganos periféricos para poder llevar nutrientes y oxígeno a las células de los tejidos periféricos. Y que generalmente en este circuito la sangre oxigenada viajaba por los vasos de tipo arterial y la sangre pobre en oxígeno, después de que se hacía el intercambio en el lecho microvascular, eh, pues era recogida esa sangre pobre en oxígeno por el sistema venoso y era llevado nuevamente a las cavidades derechas del corazón para iniciar el circuito menor o circulación pulmonar, ¿cierto? En donde se daba algo similar, pero aquí se invertía el hecho de que las arterias transportan generalmente sangre oxigenada, ¿cierto? Porque en la circulación pulmonar esto se daba de la manera pues contraria, se daba al revés. O sea que las arterias transportaban en la circulación pulmonar sangre pobre en oxígeno y las venas sangre nuevamente oxigenada, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos diferentes tipos de vasos sanguíneos. Tenemos vasos de tipo arterial, tenemos vasos de tipo venosos y además los vasos de tipo arterial y los vasos de tipo venoso tienen diferentes calibres, cada uno con unas características muy particulares. En general, todos los vasos sanguíneos están revestidos en su cara interna por endotelio, ¿cierto? Que eso lo sabemos desde el semestre pasado, ¿verdad? Que es un epitelio plano simple que se denomina endotelio y es el que reviste la cara interna de todos los vasos sanguíneos. Los vasos de gran y mediano calibre, e incluso algunos de pequeño calibre, están conformados por tres capas histológicas muy bien definidas, que son la túnica íntima, que es más interna, la túnica media y la túnica adventicia, que es la capa más externa. Pero los vasos de tipo capilar, los capilares, que son los vasos más pequeñitos de tipo arterial, están conformados solo por endotelio, como vamos a ver ahora. De resto, todos los otros vasos sanguíneos van a estar conformados por estas tres capas, que son la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Entonces, vamos a empezar a hablar acerca de los vasos de tipo arterial y de los diferentes calibres que ellos manejan. Estos vasos arteriales habíamos mencionado hace un momento que son encargados de transportar la sangre oxigenada, pero esto es en la circulación sistémica, ya que en la circulación pulmonar sabemos que esto se invierte y que la arteria pulmonar se encarga de transportar sangre pobre en oxígeno, ¿cierto? Las arterias están conformadas por las tres capas que ya mencionamos, pero la pared es muy fuerte debido a que tiene una gran cantidad de músculo liso y también tiene cierta elasticidad ya que tiene gran cantidad de elastina, que es una proteína que le confiere elasticidad, una cierta elasticidad a esa pared vascular. Entonces, según el calibre o el diámetro de la luz de esos vasos sanguíneos de tipo arterial, se reconocen tres diferentes tipos, que son las arterias grandes, que corresponden a las arterias elásticas, las arterias de tamaño intermedio, que corresponden a las arterias musculares, y las arterias de pequeño calibre, que corresponden a o que empiezan a partir de las arteriolas. Y aquí hay otras arteriolas, metarteriolas y capilares, se encuentran entre las arterias pequeñas. Y a partir de las arteriolas ya estaríamos hablando del territorio microvascular, o sea que es un territorio que no vamos a poder ver a simple vista, sino que necesitamos del microscopio para poderlos identificar. ¿Listo? Bueno, en general, todas las arterias
elásticas y musculares poseen estas tres capas que ya habíamos mencionado, que son la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Pero además poseen unas membranas elásticas denominadas la membrana elástica interna y la membrana elástica externa, que sirven como una especie, que sirven como a manera de límite entre la túnica íntima y la túnica media, y la túnica media con la adventicia, ¿vale? Esto es característico de las arterias, sobre todo las de gran y mediano calibre. Y ahorita vemos que algunas de pequeño calibre también pueden tener algunas de estas membranas, ¿cierto? Ahorita lo vamos a ir mencionando a medida que revisemos cada uno de estos tipos de vasos. En general, la túnica íntima está conformada por una capa de células endoteliales más un tejido conectivo subendotelial, similar a algo que ya hemos revisado. ¿A qué se les parece esto? De lo que ya hemos revisado este semestre. ¿Esta capa a qué se podría parecer? Al epicardio, profe. Al epicardio. ¿O no? Última palabra, 50-50 o ayuda a un amigo. 50-50. 50-50, listo. ¿El epicardio es la capa más interna o la capa más externa del corazón? Capa más externa, profe. Y la capa más externa del corazón está conformada por células endoteliales. ¿El endocardio entonces? Exactamente, si no es el epi, es el endo, ¿cierto? Vale, sí, el endocardio. Recuerda que el endocardio es esa capa interna que reviste las cavidades cardíacas, o sea, los ventrículos y las aurículas, y está conformada por una capa de células endoteliales más un tejido conectivo subendotelial. Y resulta que ese endocardio es una prolongación de ese endotelio vascular, ¿sí? Cuando los vasos sanguíneos llegan allí al corazón, ese endotelio se prolonga y recubre esas cavidades internas del corazón, y por eso es que son muy similares esas capas, tanto la capa endocárdica como la capa endotelial de los vasos sanguíneos, ¿vale? Lo único diferente es que la túnica íntima de estos vasos no tiene ese tejido conectivo subendocárdico que sí tiene el endocardio. ¿Recuerdas que el endocardio tenía el endotelio, un tejido conectivo que lo sostenía, y además un tejido conectivo subendocárdico por donde pasaban las fibras de Purkinje, ¿cierto? Este no está en los vasos sanguíneos, solo contiene estas dos primeras, el endotelio y el tejido conectivo subendotelial, ¿vale? Pero es muy similar al endocardio. Por debajo de esa túnica íntima vamos a encontrar la membrana elástica interna, que me va a separar la íntima de la media. Y luego vamos a llegar a la túnica media, que está conformada principalmente por músculo liso y tiene algunas fibras de tejido conectivo. Por debajo de esa túnica media vamos a encontrar la membrana elástica externa, que separa la media de la adventicia. Y la capa más externa va a ser la adventicia, que en este caso se denomina adventicia porque no tiene mesotelio, sino que es un tejido conectivo que se va a continuar con el tejido conectivo circundante. ¿Ok? Entonces, si ustedes pueden observar acá, estas tres capas de los vasos sanguíneos son relativamente parecidas a las tres capas del corazón, ¿cierto? Tienen como cierto parecido. Obviamente con las características pues, que vamos a ir mencionando en cada una de ellas. Entonces, aquí podemos ver un esquema de cómo están distribuidas esas capas histológicas en los vasos de tipo arterial, sobre todo de gran y mediano calibre. Tenemos la capa de células endoteliales que descansa sobre una capa de tejido conectivo subendotelial, que esa sería la túnica íntima y que limita con la túnica media a través de la membrana elástica interna, ¿cierto? Por debajo de la membrana elástica interna tenemos la túnica media que está conformada principalmente por músculo liso con disposición concéntrica. Y luego tenemos la membrana elástica externa que me va a separar la media de la adventicia. Y la adventicia está conformada principalmente por tejido
conectivo. ¿Sí? Hasta ahí todo muy fácil, ¿cierto? Todo muy fácil. Aquí tenemos un esquema de un corte transversal que nos sirve para empezar como a establecer cómo es que vamos a ver esos cortes histológicos en el laboratorio. O sea, los cortes de esos vasos sanguíneos nosotros los vamos a ver así en el laboratorio, más o menos, ¿cierto? En donde la capa más interna va a ser la íntima, vamos a ver la membrana elástica interna como una línea ondulante, luego la túnica media, la membrana elástica externa y la túnica adventicia en la parte más externa. Y recuerden que igual que en el corazón, esa capa externa, pues dependiendo si el paciente es muy gordito o no, pues puede tener tejido adiposo. En ese tejido conectivo, en este caso de la adventicia. ¿Ok? Y hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ok. Sí, profe. Entonces vamos a empezar a hablar ahora sí de cada uno de los subtipos de arterias que hay dependiendo del calibre que manejan. Entonces vamos a empezar hablando de las arterias elásticas, que son aquellas que tienen un diámetro en su luz mayor a 10 milímetros. O sea que son grandes, ¿cierto? Mayor de 10 milímetros. Más o menos esto, ¿cierto? Todas esas arterias que tienen un diámetro mayor a ese son las arterias elásticas. Y entre esas arterias elásticas encontramos la aorta, el tronco pulmonar, las arterias pulmonares, la carótida común y la subclavia. Profe, ¿mayor a cuánto? Qué pena. 10 ¿A 10? milímetros. Ah, muchas gracias. Vale. Entonces, ¿cómo están conformadas histológicamente esas arterias elásticas? Pues tienen una capa interna denominada la túnica íntima, ¿cierto? Como todos los vasos que ya mencionamos, todos los vasos sanguíneos, tanto arteriales como venosos, comparten esas tres capas, íntima, media y adventicia. Pero tienen diferencias en cada una de esas capas dependiendo del calibre y del tipo de vaso. Por ejemplo, las arterias elásticas tienen una túnica íntima conformada por un endotelio que descansa sobre una membrana basal, ¿sí? Y está sostenido a su vez por una capa de tejido conectivo laxo subendotelial, ¿vale? Que esto ya lo habíamos mencionado. Entonces tenemos aquí el endotelio, que descansa sobre su membrana basal normalita, y por debajo un tejido conectivo subendotelial, ¿cierto? Y esto va a formar la túnica íntima de esas arterias elásticas. Resulta que la túnica íntima de todos estos vasos, ¿sí?, que vamos a ir revisando hasta los capilares, y ahorita cuando hablemos de capilares vemos que eso cambia un poco. Todos estos vasos arteriales tienen un endotelio que está muy fuertemente unido, ¿sí? O sea que las células endoteliales están muy fuertemente unidas unas con otras a través de unos contactos oclusivos. ¿Recuerdan qué son esos contactos oclusivos? ¿O para qué sirven? ¿O no se acuerdan ya? No. Bueno, esos contactos oclusivos son los que les van a dar esa característica de impermeabilidad a esos vasos sanguíneos, ¿sí? Porque si no fueran impermeables, pues se nos escaparía la sangre de los vasos, ¿verdad? Entonces, estas células manejan unos contactos muy fuertes que son de tipo oclusivo para evitar el escape de moléculas a través de los espacios intercelulares, ¿sí? Obviamente eso se puede modificar en algunos procesos patológicos que vamos a ver el otro semestre, pero lo normal es que esos contactos oclusivos sean muy fuertes y le den esa característica de impermeabilidad a ese endotelio para que la sangre no se me escape de esos vasos sanguíneos. Eso cambia en algunos capilares, como vamos a ver ahorita, ¿vale? Resulta que después de esa túnica íntima, llegamos a la túnica media, ¿cierto? Y esa túnica media está conformada en esas arterias elásticas por
tejido muscular liso con disposición concéntrica. ¿Sí? Tejido muscular liso con disposición concéntrica. Y está limitado hacia adentro por la membrana elástica interna y hacia afuera por la membrana elástica externa. ¿Cierto? Entonces aquí tengo la túnica íntima, aquí tengo la membrana elástica interna, tengo la túnica media y aquí tengo la membrana elástica externa. Y aquí tengo la túnica adventicia. ¿Cierto? O sea que todo lo que está entre esas dos membranas elásticas va a ser la túnica media y está conformada principalmente por músculo liso con disposición concéntrica. Y después pasamos a la túnica adventicia. En las arterias elásticas, la túnica adventicia es una capa delgada, ¿sí? Conformada por tejido conectivo rico en fibras de colágeno. Y voy a hacerles un dibujito acá. Túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. Aquí en el límite entre la túnica media y la túnica adventicia, en estas arterias elásticas se pueden encontrar unos pequeños vasitos denominados vasa vasorum. ¿Sí? Esos vasa vasorum son los encargados de llevar el aporte de nutrientes y oxígeno, pues porque ellos son capaces de transportar sangre a la pared de esos vasos. ¿Por qué? Porque resulta que estos vasos se nutren a través de difusión, ¿cierto? Entonces, la sangre que pasa aquí por la luz arterial, pues es rica en oxígeno, en nutrientes, y estas células van captando, ¿sí?, los nutrientes y el oxígeno por difusión hasta cierta parte del espesor de esa pared arterial. Pero como la pared arterial de estas arterias es tan gruesa, entonces requiere de estos vasa vasorum para llevar sangre y nutrientes a estas células que se encuentran en capas más profundas, a las cuales no les alcanza a llegar esos nutrientes por difusión, ¿sí? Para eso sirven esos vasa vasorum, para llevar esos nutrientes, ese oxígeno a estas células que se encuentran aquí más profundas en la pared arterial. Y aquí tenemos una imagen de cómo se vería una arteria elástica, en este caso la aorta. Dentro de 8 días vamos a ver un corte de aorta, en donde vamos a tratar de identificar las capas, ¿cierto? Aquí tenemos la túnica íntima, miren que acá hay unas celulitas endoteliales, y el tejido conectivo subendotelial. Pasamos a la media, principalmente conformada por músculo liso, y después la adventicia, miren por acá los vasa vasorum, chiquiticos, ¿cierto? Tejido conectivo laxo, sin mesotelio, porque esto es una adventicia, o sea que no tiene mesotelio porque no es una serosa, ¿cierto? No tiene mesotelio, o sea que por eso se llama adventicia. Y aquí vemos los vasa vasorum, que son los que van a ayudar a nutrir esta otra parte de la pared vascular. ¿Listo? Después pasamos a las arterias musculares, que son estas arterias que tienen un diámetro entre 10 milímetros y 0.1 milímetro. Y corresponden a la mayoría de las arterias del organismo, o sea, estas son las arterias más abundantes en el organismo. Entre arterias de pequeño calibre, de mediano calibre y de gran calibre, pues las arterias que más frecuentemente vamos a encontrar son las arterias musculares. Ellas se denominan musculares porque tienen una pared gruesa conformada principalmente por músculo liso, como vamos a ver ahora. Bueno, a mí se me había olvidado mencionarles ahorita en estas arterias elásticas. Y resulta que las arterias elásticas también tienen fibras elásticas, tanto en la túnica adventicia como en la túnica media. Y por eso se denominan elásticas. Se me había olvidado decirles lo más importante. Estas arterias elásticas tienen fibras elásticas, una gran cantidad de fibras elásticas en la túnica media y en la túnica adventicia.
y eso les confiere una mayor elasticidad y por eso se denominan arterias elásticas. ¿Listo? Las arterias musculares se llaman musculares porque la túnica media contiene mucha cantidad de músculo liso y eso hace que la pared sea gruesa y sea fuerte, por eso se llaman musculares. ¿Cómo está conformada la túnica íntima de esas arterias musculares? Pues es muy similar a las arterias elásticas, o sea, endotelio más tejido conectivo subendotelial. Las arterias musculares, a medida que van avanzando en el cuerpo, pues van haciéndose cada vez de menor calibre, ¿cierto? Y las arterias musculares más pequeñas empiezan a perder algunos componentes de su pared. Lo que primero van a perder es el tejido conectivo subendotelial, o sea que a medida que se van haciendo más pequeñas esas arterias musculares, empiezan a perder componentes. Y lo primero que pierden es este tejido conectivo subendotelial, o sea que en las arterias musculares pequeñas voy a pasar directamente del endotelio a la túnica media, sin tejido conectivo subendotelial, ¿vale? La túnica media está delimitada también por una membrana elástica interna y una membrana elástica externa. Pero en estas arterias musculares es donde mejor vamos a poder identificar esas membranas elásticas porque están muy bien desarrolladas. Y se van a observar como unas líneas onduladas refringentes, o sea que brillan cuando yo muevo el tornillo micrométrico y cuando cierro el diafragma. Se ven muy bonitas, las van a poder ver dentro de 8 días en arterias musculares. Entonces, túnica íntima, membrana elástica interna, túnica media, ¿cierto? La túnica media está conformada principalmente por músculo liso y en las arterias musculares de mayor tamaño generalmente se encuentran 10 capas o más de células musculares lisas haciendo parte de esa túnica media. Y a medida que vamos avanzando y las arterias se van haciendo más delgaditas o de menor calibre, pues van perdiendo capas musculares y en las arterias musculares pequeñas generalmente encontramos de 4 a 10 capas de músculo liso haciendo parte de esa túnica media. Además también pueden tener una escasa cantidad de fibras de colágeno y fibras elásticas allí metidas en esa túnica media. Resulta que a medida que avanzamos y que las arterias musculares se hacen más pequeñas, ya perdieron el tejido conectivo subendotelial, ¿cierto? Y posteriormente pierden la membrana elástica externa. O sea que en las arterias musculares más pequeñas yo no voy a ver tejido conectivo subendotelial y tampoco voy a ver membrana elástica externa. Y por último llegamos a la túnica adventicia. Esa túnica adventicia en las arterias musculares es mucho más gruesa que en las arterias elásticas. Y está conformada principalmente por tejido conectivo laxo. Además que también contiene vasa vasorum para poder suplir las necesidades pues, de aporte sanguíneo en la pared vascular. Y aquí podemos ver cómo está configurada esas capas histológicas de la arteria muscular. Entonces aquí vemos el endotelio, miren aquí hay una celulita endotelial, aquí hay otra, aquí hay otra. Este sería el espacio del tejido conectivo subendotelial y esta lineecita que se ve acá un poquito más rosadita corresponde a la membrana elástica interna. En el laboratorio la vamos a ver más bonita, o sea, esto es un caso en el cual se ve más bonito en el laboratorio que en las fotos. ¿Sí? Profe, La van a ver de... Hola, ¿qué me decías? qué pena, ¿puedes devolver la diapositiva un momentico? Listo, Ya, gracias. Profe, vale, qué pena, yo tengo una pregunta ahí. cuéntenme. ¿La túnica adventicia es más gruesa a relación con cuál? Con la arteria elástica. Ah, ok, listo, ¿Sí? muchas O sea, gracias. la túnica adventicia de la arteria muscular es más gruesa que la túnica adventicia de la arteria elástica. Vale, Sí, profe, sí. listo Gracias. pues. Entonces, esto es un caso, esta arteria muscular, sobre todo en el caso de la membrana elástica interna, en este caso es uno de esos casos raros en donde se ve más bonito en la lámina que en la foto.
dentro de 8 días dentro de 8 días lo van a poder comprobar. Se ve mucho más bonita la membrana elástica interna allá en el laboratorio por medio del microscopio que en estas fotos que yo les voy a mostrar. Es muy bonita. Y la van a ver debajo de la túnica íntima. Una onda aquí, una línea ondulante, ¿cómo se ve acá? Miren. Lo que pasa es que en esta imagen de la derecha es un corte con una tinción especial, con orceína, que me resalta, recuerden que la orceína resalta las fibras de colágeno, elásticas, perdón. Y entonces por eso permite ver mejor esas estructuras ricas en fibras elásticas, como la membrana elástica interna, la externa y ese tejido conectivo de la adventicia en las arterias musculares. ¿Vale? Pero nosotros no tenemos esta coloración, esto es solo para que ustedes miren dónde van a buscar la membrana elástica interna y la externa en las láminas que vamos a ver dentro de 8 días. Miren que la pared muscular es muy gruesa, ¿cierto? Con respecto al tamaño de todo el vaso, la pared es gruesa. Y miren que la adventicia también es gruesa con respecto al tamaño del vaso, es casi que del mismo grosor, incluso hay áreas en donde es más gruesa que la túnica media. Esas membranas las vamos a buscar dentro de 8 días en un corte de una arteria muscular. Se ven muy bonitas. Bueno, en cuanto a avanzamos en esa red de vasos arteriales, pues cada vez se van haciendo de menor calibre, ¿cierto? Entonces ya hablamos de arterias de gran calibre o arterias elásticas. Luego pasamos a las arterias de mediano calibre o arterias musculares, que también habían unas arterias musculares pequeñas. Y ya después pasamos al territorio microvascular, que es aquel que debe ser visto por medio de auxiliares ópticos como el microscopio, porque ya no vamos a ver estos vasitos a simple vista. Ese territorio microvascular arranca con unos vasos denominados arteriolas, y son unos vasos sanguíneos que tienen un diámetro, una luz, o sea, el diámetro de la luz vascular es menor a 100 micras. Perdón, chicos. Arranca con unos vasos denominados arteriolas, en los cuales el diámetro de la luz es menor a 100 micras. ¿Listo? Estas arteriolas están conformadas por las mismas 3 capas, íntima, media y adventicia. La túnica íntima va a estar conformada solo por endotelio, con su lámina basal, pero aquí no va a haber tejido conectivo subendotelial, porque acuérdense que él ya se perdió en las arterias musculares pequeñas. Aquí ya se perdió el tejido conectivo subendotelial. O sea que en estas arterias que son mucho más pequeñas, que son las arteriolas, pues ya no lo vamos a encontrar. ¿Qué quiere decir eso? Que el endotelio va a estar desnudo, descansando en una lámina basal y va a estar en directo contacto con la túnica media, a través de unos contactos, de unas prolongaciones basales denominadas contactos mioendoteliales. En estas arteriolas todavía podemos ver bien definida la membrana elástica interna, pero ya no vamos a ver la membrana elástica externa. Ya no va a estar porque ella ya se perdió desde las arterias musculares pequeñas, ¿cierto? La túnica media va a estar conformada por más o menos entre 1 a 3 capas concéntricas de músculo liso, como vemos allí. Miren, acá hay una célula muscular lisa, otra célula muscular lisa y otra célula muscular lisa, como en una escalerita, ¿cierto? O sea que el grosor de esa media es más o menos entre 2 y 3 capas de músculo liso. Y después pasamos a la adventicia, que está conformada por un tejido conectivo laxo, pero allí ya no vamos a tener membrana elástica externa definida, porque ella ya se había perdido desde los vasos sanguíneos, las arterias musculares de pequeño calibre.
Resulta que conforme vamos avanzando, pues estas arteriolas se van haciendo más pequeñas, ¿cierto? Y empezamos a observar otras arteriolas más pequeñas denominadas las metarteriolas. En las metarteriolas también se va a perder otro componente. En las metarteriolas se pierde la membrana elástica interna. En las metarteriolas se pierde la membrana elástica interna y generalmente ellas están revestidas por una o dos capas únicamente de músculo liso en la túnica media. Y ya después de esas metarteriolas pasamos a los capilares, que son los vasos arteriales más pequeños de los cuales vamos a hablar, ¿sí? Ellos se van a anastomosar formando un lecho capilar, que es una red de vasitos muy intercomunicados unos con otros, en donde se va a hacer el intercambio de gases, o sea, de oxígeno y de nutrientes entre la sangre oxigenada y las células de los tejidos periféricos. La pared de esos capilares está conformada por una capa de células endoteliales que descansan sobre una lámina basal y están rodeados por unas células de las cuales vamos a hablar ahorita, denominadas los pericitos. Entonces, habíamos dicho al inicio de la sesión que los capilares ya no tienen esas tres capas, ya no tienen túnica íntima, túnica media y túnica adventicia, ¿cierto? Los capilares ya no tienen esas tres capas, sino que toda la pared está dada por el endotelio, que descansa sobre una lámina basal y está rodeada por algunos pericitos. ¿Listo? Bueno, Listo, aquí profe. podemos ver el tamaño. Miren, aquí vemos unas Profe, arteriolas. disculpe, ¿puede volver la Bueno, diapositiva un minuto? claro que sí, Sammy, dale. Ese dibujo parece enojado. ¿Cuál? Esos ojitos, mire, los Ah, dos círculos, parece sí, haciendo un enojo. Muchas gracias, profe. dale. Vale, entonces, las arteriolas pequeñas, como habíamos dicho, pues pueden tener todavía algunos componentes de la pared, como el músculo liso rodeando el endotelio, ¿verdad? Pero miren en comparación con los capilares el tamaño. Miren un capilar acá. Muy, muy, muy pequeñito, ¿cierto? Muy, muy pequeñitos esos vasos capilares. Resulta que a través de microscopía electrónica nosotros podemos reconocer tres diferentes tipos de capilares. Por medio de microscopía óptica convencional nosotros no los vamos a diferenciar claramente. De pronto por la localización nosotros podemos deducir que se trate de un tipo de capilar o de otro, pero no hay unas características morfológicas por medio de microscopía óptica que me permitan a mí diferenciar entre estos tres tipos de capilares, ya que como son tan pequeñitos, las características que los diferencian se ven por medio de microscopía electrónica, porque son aspectos ultraestructurales, o sea que son muy pequeñitos en organelas, ¿cierto? En alteraciones de su citoplasma, pero son cambios muy, muy, muy pequeñitos, ¿vale? ¿Cuáles son los tres diferentes tipos de capilares que yo puedo reconocer por medio de microscopía electrónica? Los capilares continuos, los capilares fenestrados y los capilares de tipo sinusoide. Vamos a empezar hablando de los capilares continuos. ¿Qué son estos capilares más comunes? Esos son los capilares más comunes que van a estar pues en la mayor parte de los tejidos corporales y se presentan principalmente en el tejido muscular, en pulmón, encéfalo y en el tejido conectivo. Con el solo hecho de que sean los predominantes en músculo y tejido conectivo, pues ya sabemos que son los más comunes porque pues esos son como los tejidos que más vamos a encontrar nosotros en el cuerpo, ¿verdad? Resulta que estos capilares continuos están conformados por células endoteliales que descansan sobre una lámina basal continua
y por eso se denominan capilares continuos. Descansan sobre una lámina basal continua, por eso se llaman capilares continuos. Además, a esa lámina basal continua, súmele que las células endoteliales que conforman esos capilares están unidas mediante contactos oclusivos todavía, lo que no permite un adecuado paso de sustancias o moléculas por los espacios intercelulares. O sea, todavía tenemos contactos oclusivos haciendo parte de esos endotelios en los capilares continuos. Ya sabemos que esos contactos oclusivos los podemos ver en arterias elásticas, musculares, arteriolas, metarteriolas y, en este caso, capilares continuos. Entonces, ¿cómo se hace el intercambio de nutrientes y de sustancias y de moléculas en estos capilares? Pues uno de los principales factores, no nos vamos a meter con todos esos factores porque eso me imagino que lo revisan en fisiología, pero uno de los principales factores es que estas células endoteliales en los capilares continuos poseen unas invaginaciones en el citoplasma denominadas cavéolas, pero eso solo se ve con microscopía electrónica porque mire eso como es de chiquitico. Son cambios ultraestructurales. Esas cavéolas son unas invaginaciones del citoplasma que sirven para la endocitosis de moléculas hidrosolubles, ¿cierto? O sea, para ellos captar algunas moléculas del torrente sanguíneo, incorporarlas a su citoplasma y pasarlas hacia el otro lado del capilar. Luego tenemos los capilares fenestrados, que como su nombre lo indica, pues presentan unos espacios o fenestraciones en las células endoteliales. ¿Qué quiere decir? Estos capilares todavía están unidos mediante contactos oclusivos entre célula endotelial y célula endotelial. Pero estas células poseen unas fenestraciones, como unos huecos, que vendría siendo algo como esto. Esto es una célula endotelial. Todo esto es una célula endotelial, toda, desde acá hasta acá, propia de estos capilares fenestrados. O sea que ellos tienen estos huecos que serían las fenestraciones. Esos huecos en el citoplasma están cerrados aquí. Si los vamos a ver desde arriba, esta sería una célula endotelial y ellas van a tener como huecos. Y esos huecos están cerrados por unos diafragmas conformados por proteoglucanos. Resulta que, como esos huecos son tan grandes, permiten un mayor paso de moléculas a través de estas células, solo que es mediada por la apertura o el cierre de estos diafragmas de proteoglucanos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a través de estos capilares fenestrados el intercambio de moléculas es mucho más rápido que el que se realiza en los capilares continuos. Capilares continuos tienen menor velocidad de intercambio, capilares fenestrados tienen mayor velocidad de intercambio de moléculas. Estos capilares fenestrados son propios de algunos órganos, como por ejemplo la lámina propia de los diferentes órganos del tubo digestivo, también se puede encontrar en riñones, en las glándulas endocrinas, ¿sí? Profe, qué pena, una preguntita. Es Cuéntame. que hablo muy rápido. El capilar fenestrado tiene mayor velocidad de intercambio de moléculas, ¿cierto? Sí, que el capilar continuo. Y el capilar continuo tiene menor velocidad. Exactamente, porque Listo. recuerda que allí el intercambio se hace por las cavéolas, que son unos orificios muy pequeñitos. En cambio, en los capilares fenestrados son mucho más grandes esos Entonces es espacios. más difícil pasar, ¿cierto? Exactamente. Claro. Listo, profe, gracias. Vale. Bueno, aquí tenemos un esquema de lo que yo les estaba mostrando ahora, miren. Tenemos, ay, eso se me fue. Tenemos aquí la célula endotelial y miren las fenestraciones que yo les decía. Son estos huequitos que están cerrados por un diafragma de proteoglucanos. Profe, una preguntita. Cuéntame. Qué pena. Entonces los capilares fenestrados no tienen Sí. contactos oclusivos, ¿o sí?
Sí, claro, también, todavía tenemos contactos oclusivos. ¿Qué pasa? La célula está unida con la otra mediante contactos oclusivos. Esos espacios no se me dan aquí, ¿sí? Los espacios no son intercelulares, sino que son en el citoplasma de la misma célula. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, ya entendí, O gracias. sea, la célula tiene unos huecos en su citoplasma, ¿vale? La célula es como un colador, pues, por decirlo así. Tiene puros huecos, sino que esos huecos están cerrados por proteoglucanos que forman un diafragma. Y esos proteoglucanos la célula los modifica para abrir o cerrar esos huequitos y permitir o impedir el paso de moléculas. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Vale. Bueno, entonces, resulta que a eso íbamos, ¿cierto? Estas células todavía están unidas mediante contactos oclusivos y el paso de moléculas se hace a través de las fenestraciones. Además, la lámina basal todavía es continua en este tipo de células o en este tipo de endotelios. Hay algo que yo les mencioné ahorita hace un ratico que no hemos vuelto a tocar, ¿cierto? Que es el tema de los pericitos. Resulta que esos pericitos se pueden encontrar no solo en los capilares, sino en diferentes tipos de vasos sanguíneos, en vasos de gran calibre, de mediano calibre, de pequeño calibre y en los capilares. Y dependiendo de dónde se encuentren, pues tienen diferentes funciones. Por ejemplo, en los capilares, tanto continuos como fenestrados como sinusoides, tienen funciones contráctiles. ¿Qué quiere decir? Como estas capilares no tienen pared muscular, estos pericitos son los que van a generar la contracción de todo ese endotelio para disminuir la luz, o al relajarse van a permitir la dilatación de ese capilar. Esa es la función principal de esos pericitos en esos vasos capilares. En los vasos de mayor calibre, ¿sí? Ya sea arteriolas o arterias musculares de pequeño calibre, etcétera, etcétera, esos pericitos van a tener una función como de célula madre. O sea que ellos van a generar la regeneración de los vasos sanguíneos ante cualquier tipo de lesión. A partir de los pericitos es que van a empezar a desarrollarse nuevas células endoteliales para producir angiogénesis o reparación de los vasos dañados. ¿Listo? Tienen diferentes funciones dependiendo del calibre del vaso. Bueno. Y por último vamos a hablar de los sinusoides, que son los últimos vasos de tipo capilar que habíamos mencionado. Resulta que estos sinusoides son los capilares como de mayor calibre. En cuanto a los capilares, los sinusoides son los más grandes, ya que tienen un tamaño de la luz que varía entre 30 y 40 micras, o sea que son anchos. O sea que estos de pronto sí los vamos a poder ver en el próximo laboratorio. Voy a pasarles unas láminas de hígado en donde ahí vamos a poder ver sinusoides. Ustedes recuerdan que el tejido hepático está conformado por unos cordones de hepatocitos que tienen más o menos un espesor de 2 células y que entre cordón y cordón de hepatocitos pasan los sinusoides hepáticos. Vamos a tratar de ver sinusoides en ese tejido hepático, ¿sí? Recuerdan que esos sinusoides se encargan del intercambio de nutrientes con los hepatocitos y que queda un espacio entre el sinusoide y los hepatocitos, que es ese espacio perisinusoidal de Dice, ¿cierto? Que allí se encuentran las células estrelladas o de Ito, que almacenan lípidos, ¿cierto? Que tienen diferentes funciones allí, que son las que van a generar cicatrización, bueno, etcétera, etcétera, ¿vale? Esos sinusoides los vamos a tratar de localizar en el tejido hepático dentro de 8 días. Porque los otros capilares, pues como son tan chiquiticos, no los vamos a poder ver muy fácilmente. Estos sinusoides son propios de algunos órganos, como por ejemplo el hígado, el vaso y la médula ósea, que requieren de un intercambio pues, de moléculas constante y muy rápido para poder ejercer sus funciones normales. Y resulta que estos sinusoides
no son cilíndricos, sino que ellos son muy laxos, o sea, ellos no tienen una pared muy fuerte por unas características que ya les voy a mencionar. La pared de esos sinusoides es muy, muy debilucha. Entonces, ellos se deforman dependiendo del órgano donde se encuentren. Por ejemplo, en el hígado, si un cordón de patocitos hace una curva, el sinusoide hace esa misma curva. Él se adapta al tejido donde está. Y generalmente tienen un tracto así sinuoso o tortuoso y por eso se denominan sinusoides. Estos capilares sinusoides tienen unas aberturas regulares entre las células endoteliales, ¿sí? O sea que aquí ya se empiezan a perder esos contactos oclusivos. Aquí sí hay espacio entre célula y célula. Y además, cada una de esas células endoteliales también tiene un montón de huecos en su citoplasma, ¿sí? ¿Eso qué permite? Pues que haya un intercambio mucho mayor de moléculas entre la sangre que pasa por estos sinusoides y los tejidos adyacentes. O sea que estos son los que van a generar la mayor velocidad de intercambio entre la sangre sinusoidal y el tejido perisinusoidal. Además de que las células están separadas y de que el citoplasma tiene huecos, aquí la membrana basal o la lámina basal está incompleta o en algunas áreas incluso está ausente. ¿Sí? Y eso le permite incluso una mayor velocidad de intercambio porque tiene menos barreras para el intercambio, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un esquema comparativo entre esos tres tipos de vasos para que los entendamos mejor. Capilares continuos, lámina basal continua, lo moradito es la lámina basal continua, y células endoteliales también indemnes con contactos oclusivos, pero con unas estructuras denominadas cavéolas por las cuales se puede hacer algo de intercambio de nutrientes, ¿cierto? Capilares fenestrados, lámina basal continua, contactos oclusivos entre célula y célula, pero tiene unos orificios o fenestraciones en el citoplasma cerrados por proteoglucanos que les permiten una mayor velocidad de intercambio molecular. Y por último tenemos los capilares sinusoidales o discontinuos, también se les nombra en algunos textos, que pues estos son los más laxos de todos, ¿cierto? Estos son los que van a, o sea, de los contactos vasculares, estos son los contactos que permiten mayor intercambio. O sea, son los que menos resistencia le van a poner a la sangre para que se escape de allí del componente intravascular y se escape hacia los tejidos para realizar un intercambio. Estos van a ser como la parte del sistema circulatorio en donde va a haber mayor laxitud y mayor permeabilidad de la sangre hacia los tejidos. ¿Por qué? Porque las células están separadas, o sea que no tienen contactos oclusivos claros. Además, las células endoteliales tienen unos huecos grandísimos por donde también permiten el paso de sustancias. Y además, la lámina basal es discontinua o está ausente en algunos lugares. Resulta que después de que se realiza todo el intercambio de nutrientes entre estos capilares y los tejidos adyacentes, pues la sangre ya pierde gran cantidad de oxígeno, ¿cierto? Y de nutrientes, y esa sangre tiene que circular nuevamente hacia el corazón para poder reoxigenarse nuevamente en los pulmones. Entonces se empieza a recoger esa sangre pobre en oxígeno por el sistema venoso, a partir de las vénulas postcapilares, que son como las primeras venas que se van a encontrar allí en ese territorio microvascular, que están recogiendo el producto pues ya de intercambio entre los capilares y el tejido. Los primeros componentes de ese sistema venoso van a ser las vénulas postcapilares, ¿sí? Chicos, me regalan un segundito, ya regreso, por favor, no me demoro nada. Un segundito.
Listo, chicos. Estaba tomando agüita porque ya tengo la garganta seca. Listo, Bueno, profe. chicos. Vale, continuemos entonces. Entonces, estábamos diciendo que los primeros vasos de tipo venoso que recogen ya la sangre después del intercambio son las vénulas postcapilares, ¿cierto? Estas vénulas postcapilares están conformadas por una capa de células endoteliales que todavía tiene unos contactos oclusivos laxos. Tiene unos contactos oclusivos laxos, ¿cierto? Y estos contactos o estas vénulas postcapilares son como, son como los segundos contactos más permeables de todo el sistema vascular después de los sinusoides. ¿Vale? Después de los sinusoides, que son como los contactos que generan mayor permeabilidad de la sangre, los componentes vasculares que tienen mayor permeabilidad son estas, las vénulas postcapilares. ¿Por qué? Porque ellas necesitan recoger pues toda esa sangre después del intercambio que se realizó con los tejidos. ¿Qué es lo que le confiere esa permeabilidad a estas vénulas postcapilares? Pues primero que los contactos oclusivos son muy laxos, o sea que no son tan oclusivos, ¿cierto? Sino que permiten algo de paso. Y además que la membrana o la lámina basal es discontinua. Pero a medida que se va aumentando el calibre de estas vénulas, esa lámina basal se va haciendo más continua hasta que ya queda rodeando todo el vaso, para así evitar pues que se siga dando un escape de sangre de ese sistema vascular. Profe, entonces la lámina basal primero es discontinua y luego continua. ¿Sí? ¿En dónde? En las vénulas postcapilares, sí. Sí, ok. En las Listo. vénulas postcapilares, porque en los capilares depende del capilar. Recuerden que el continuo tiene lámina basal continua, el fenestrado también, y el sinusoide sí la tiene discontinua, ¿vale? Pero Listo, independientemente del tipo de vaso en el que nos encontremos, supongamos, se hizo un intercambio en tejido muscular, que es rico en capilares continuos. La sangre que va a recoger este proceso ya al sistema venoso, pues inicia con las vénulas postcapilares. Y a pesar de que estos tenían lámina basal continua y contactos oclusivos, estas vénulas postcapilares van a tener contactos oclusivos laxos y membrana o lámina basal discontinua para ir recogiendo esa sangre, ¿vale? listo, profe. Estas vénulas también pueden estar rodeadas en algunas partes por pericitos. Ustedes ya saben que esos pericitos son comunes a todos los vasos, ¿cierto? No importa el calibre. Y a medida que van incrementando su calibre, ellas desembocan en vénulas musculares. Y a partir de estas vénulas musculares, ya ese endotelio empieza a estar rodeado por músculo liso. Y allí se termina ese componente microvascular y arrancamos con el sistema circulatorio de las vías venosas, ¿cierto? Aquí ya se acabó el territorio microvascular y arrancamos nuevamente ya con venas que van incrementando su calibre para desembocar en la aurícula derecha. En general, las venas tienen una luz más amplia que los vasos arteriales del mismo calibre. Me explico con ese trabalenguas. Supongamos que tenemos dos vasos, un vaso venoso y un vaso arterial. Supongamos que este vaso venoso tiene 2 milímetros de diámetro y este vaso arterial tiene 2 milímetros de diámetro, ¿cierto? La luz de esta vena va a ser más amplia que la luz de esta arteria, a pesar de que los dos vasos tienen el mismo calibre, ¿cierto? Son del mismo tamaño. ¿Por qué ocurre esto? Porque en general la pared de las venas es más delgada y por eso la luz siempre va a ser más amplia que la luz de los vasos arteriales del mismo calibre. Profe, yo tengo una pregunta, qué pena. Cuénteme. No se supone que en las arterias hay más presión, ¿cierto?
Ajá, se genera pues más presión de la sangre. Pero sí. entonces, ahí porque está más pequeño el calibre, el ¿Cómo diámetro así? de las arterias, ¿no? No, pero es que El- precisamente es por eso. Como ellos tienen una pared muscular más gruesa, eso les permite manejar las presiones. Mm, Mientras que ellos tienen, las venas tienen una pared muscular muy delgada, lo cual no les permite manejar unas adecuadas presiones. Y por eso dependen mucho de los músculos esqueléticos en donde se encuentran esas venas. ok, listo, profe. ¿Sí? Gracias. Vale. Ahorita cuando hablemos un poquito de válvulas, de pronto te explico un poquito mejor eso, ¿vale? Listo. Resulta que en las venas, la pared principalmente va a tener un gran componente de tejido conectivo en la adventicia, ¿sí? O sea que la pared venosa va a tener mayor componente de tejido conectivo que de tejido muscular. Y por eso, generalmente la luz la vamos a encontrar colapsada en los cortes histológicos. Eso no es una regla de oro, pero es una característica que a veces nos ayuda. Obviamente, siempre que veamos un vaso sanguíneo con la luz colapsada, tenemos que ir a ver las otras características. El espesor de la pared, cuántas capas de músculo liso tienen, ¿cierto? Si tiene membrana elástica interna o no, si tiene membrana elástica externa o no, cómo es el grosor y las características de la adventicia, ¿cierto? Para poder confirmar. Pero un truquito que nos puede ayudar es mirar cómo está la luz, porque generalmente las venas tienen la luz colapsada y las arterias no, debido a el mayor grosor de la pared muscular de las arterias, ¿sí? Pero como les digo, eso no es una regla de oro. Las venas tienen las tres mismas capas, túnica íntima, túnica media y túnica adventicia, que las arterias, pero como les acababa de mencionar, las venas no tienen ni membrana elástica interna ni membrana elástica externa. Las venas no tienen ni membrana elástica interna ni membrana elástica externa. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a hablar ahora sí del componente vascular venoso, cómo arranca. Y arranca a partir de venas pequeñas y de mediano calibre. ¿Cuáles son estas venas pequeñas? Las pequeñas tienen un calibre entre 0.1 y 1 milímetro. Las pequeñas, entre 0.1 y 1 milímetro. Las de mediano calibre tienen un diámetro entre 1 y 10 milímetros. Las de mediano calibre tienen un diámetro entre 1 y 10 milímetros, ¿sí? Y corresponden a la mayoría de las venas superficiales y profundas de tanto los miembros inferiores como de los miembros superiores. O sea que casi todas las venas que nosotros vamos a encontrar en los brazos y en las piernas, o sea, casi todas las del cuerpo, ¿cierto? Van a ser de mediano y de pequeño calibre. ¿Cómo están conformadas? Pues la túnica íntima de estas venas de pequeño y mediano calibre están conformadas por un endotelio, ¿cierto? Pero además las venas de mediano calibre poseen tejido conectivo subendotelial. Recuerden que los vasos pequeños carecen de algunos de los componentes y los vasos a medida que van aumentando de tamaño pues van ganando nuevamente esos componentes. ¿Qué quiere decir esto? Que las venas pequeñas solo tienen el endotelio y de ahí inmediatamente pasan a la túnica media. Mientras que los vasos de mediano calibre tienen el endotelio y el tejido conectivo subendotelial antes de pasar a la túnica media. ¿Claro eso? Es algo similar a lo que pasaba con los vasos arteriales, ¿cierto? La túnica media de estos vasos, sobre todo las de mediano calibre, va a estar dada por tejido muscular liso, pero que tiene muchas menos capas que los vasos arteriales. Recuerden que los vasos arteriales de las arterias musculares podían tener los de mediano calibre más de 10 capas de músculo liso, ¿cierto? En las venas de mediano calibre, generalmente el músculo liso está distribuido en 3 a 4 capas, o sea que es mucho más delgada esa pared muscular.
Y por último tenemos la túnica adventicia, que corresponde a un tejido conectivo. Y esta túnica adventicia es el componente más importante o el que más representa el espesor de esa pared de las venas de mediano calibre. O sea, es la capa más gruesa de esas venas de mediano calibre, como vemos en esta imagen. Miren, vena está colapsada, ¿cierto? La luz está colapsada. Túnica íntima, miren la túnica media muy delgada. Y ustedes más o menos si cuentan, mira, acá hay 1, 2, 3, máximo 4 capas de células musculares lisas. Y cuando ustedes lo ven hacia la parte más externa, miren que el mayor componente de esa pared corresponde a la túnica adventicia. Miren que es la capa más gruesa. Miren que incluso hay en partes que es más gruesa que la túnica media. Y así podemos identificar más fácilmente a los vasos venosos. Y los podemos diferenciar de los arteriales. Además, porque en estos vasos venosos no vamos a poder observar membranas elásticas internas ni membranas elásticas externas. Aquí no hay. En las venas no hay. Luego pasamos a las venas de gran calibre, que son aquellas que tienen un diámetro mayor a 10 milímetros y básicamente corresponden a las venas cavas, tanto a la vena cava superior como a la vena cava inferior. ¿Cómo están conformadas histológicamente estas venas? Tienen una túnica íntima conformada por endotelio y tejido conectivo subendotelial. Recuerden que este tejido conectivo subendotelial lo ganamos otra vez a partir de las venas de mediano calibre, ¿cierto? Luego, la túnica media de estas venas de gran calibre paradójicamente es mucho más delgada o incluso puede estar ausente, ¿sí? O sea que esa pared va a ser más delgadita. Pues va a ser más delgadita la túnica media, ¿no? Porque la túnica adventicia sí es muy gruesa y es la que va a ser el principal componente de toda esa pared venosa. Cuando está presente, la túnica media está conformada por escasas células musculares lisas. Y de ahí pasamos a la túnica adventicia, que como les estaba diciendo, es la capa más gruesa de esa pared de las venas de gran calibre. Y está conformada por tejido conectivo más unas fibras de músculo liso con distribución longitudinal. Y es por eso que en muchas ocasiones también se denomina adventicia muscular, porque tiene tejido conectivo más músculo liso con disposición longitudinal. Allí también, en esta capa adventicia o túnica adventicia, podemos encontrar vasa vasorum, igual de lo que pasaba en las arterias musculares de gran calibre y en las arterias elásticas, ¿cierto? Que tenían vasa vasorum. En las venas de gran calibre también vamos a encontrar vasa vasorum en la adventicia muscular. Y entonces las venas de gran calibre estarían distribuidas más o menos de esta forma. Endotelio, tejido conectivo subendotelial que conforma la túnica íntima. Túnica media, que puede estar ausente y cuando está presente tiene pocas capas de músculo liso. Y la capa más gruesa es la adventicia, conformada por músculo liso con distribución longitudinal y tejido conectivo. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo claro hasta ahora, chicos? Bien, profe, sí, uf. Perfecto. Ahora vamos a hablar acerca de las válvulas venosas. Resulta que estas válvulas venosas son unos pliegues de la túnica íntima que tienen una forma de semiluna, ¿cierto? Son como algo así. Muy parecidas a las valvas de las válvulas cardíacas, recuerdan. Y están conformadas de una forma muy similar, o sea que son unos repliegues de la íntima que están conformados por endotelio y que tienen un tallo central o núcleo central de tejido conectivo.
Estas válvulas venosas se presentan en venas que tienen un calibre mayor de 2 milímetros de diámetro. Profe, qué pena. Cuéntame. Profe, esas son las que evitan que la sangre regrese. Exactamente. Ah, ok. Eso. Vale. Como acabo de decir, Nelson, estas válvulas tienen como función impedir el reflujo de la sangre. ¿Cómo lo hacen? Resulta que, como había dicho ahorita Freddy, las presiones venosas y arteriales son muy diferentes. ¿Por qué? Porque la presión arterial está dada por el volumen sanguíneo, por el gasto cardíaco, ¿cierto? Por la fuerza de contracción del corazón y además por la pared vascular, por la resistencia que ejerce esa pared muscular de los vasos arteriales frente a la circulación. Mientras que las paredes venosas son mucho más débiles y no ejercen una presión adecuada. ¿Qué pasa en el sistema circulatorio venoso? Pues la sangre va en dirección hacia el corazón, ¿cierto? Y a medida que va ascendiendo, ella se puede devolver un poco debido a las bajas presiones que maneja el sistema venoso. Entonces, para evitar que esa sangre se devuelva y me congestione los tejidos, existen estas válvulas. ¿Cómo funcionan? Cuando la sangre sube hacia el corazón, estas válvulas que son así como en semiluna, se abren, ¿cierto? Y permiten que la sangre fluya. Pero como ellas tienen estos plieguecitos aquí como en forma de semiluna, cuando la sangre trata de devolverse, estos pliegues se llenan de sangre y la válvula se cierra para impedir el reflujo de la sangre. Resulta que para que esta sangre vuelva a fluir, ¿cierto? Y no se me quede aquí estancada, es necesaria la acción de los músculos esqueléticos de las extremidades, principalmente de las extremidades inferiores. ¿Por qué? Porque cuando la sangre se empieza a quedar aquí estancada, pues como el sistema venoso tiene tan pobre presión, una presión tan baja, pues no es capaz de manejar una buena presión para impulsar esa sangre nuevamente, entonces requiere que estos músculos esqueléticos se contraigan para que estripen, ¿sí? Para que espichen pues allí, estripen, como cuando uno le saca el último poquito de la crema dental, ¿cierto? Para que estripen acá esas venas y pueda fluir nuevamente esa sangre, ¿vale? Profe, Cuéntame. entonces, por eso, pues no sé si es verdad, por eso entonces las varices le dan más a las mujeres que a los hombres, porque como Bueno, tienen menos músculo, entonces, o porque sea Bueno, eso tiene las diferentes varices. implicaciones, tiene diferentes implicaciones. Y eso Sí, tiene que sí. ver también con factores hormonales, ¿sí? Porque las mujeres, debido al influjo hormonal, también son más propensas a generar este tipo de dilataciones varicosas, ¿cierto? También por el embarazo. Bueno, hay muchas causas. Pero en general, en la población general, sin discriminar hombres y mujeres, Sí. eso está muy relacionado con el sedentarismo y con la posición de pie prolongada. Cuando las personas tienen trabajos que implican una posición de pie por periodos largos de tiempo, eso hace que sea menos efectivo el bombeo de la sangre a través del sistema venoso y que se me acumule con mayor facilidad. Y es por eso que las personas que trabajan por largos periodos de tiempo de pie utilizan unas medias de compresión para evitar la aparición de estas dilataciones varicosas, ¿sí? Esas venas de compresión también se recomiendan y es como el tratamiento estándar en los casos de insuficiencia venosa crónica. ¿Por qué? Porque ellas me van a mantener apretado el sistema venoso y van a impedir que se me empiece a acumular sangre allí. Pero si se me empieza a acumular sangre, como esto ya está apretado, entonces limita mucho la cantidad de sangre que se me puede acumular y entonces ella está fluyendo constantemente. Para eso se utilizan esas medias de compresión. Dependiendo del grado de insuficiencia venosa, pues las hay de compresión baja, media o alta. Las que más se utilizan son las de compresión media, ¿vale? Pero es Listo. para eso, para fortalecer como la tensión, para dar una mayor tensión y que la sangre no se me empiece a acumular. Porque ¿qué son las varices?
Las varices se dan porque se me empieza a acumular la sangre en estas venas y se me dilatan. Esas dilataciones de las venas o dilataciones varicosas es lo que se conoce como varices. Y es por eso, por ese reflujo continuo de sangre, sobre todo en posiciones de pie prolongadas. Y ya hay otros factores, como les digo, el sedentarismo, el pobre desarrollo muscular, algunos factores hormonales que se presentan sobre todo en mujeres, que por eso en ellas es más frecuente, el embarazo, ¿cierto? Condiciones que incrementen la presión venosa a miembros inferiores, como por ejemplo incremento en la presión intraabdominal en las personas que son muy obesas, que lo que van a hacer es que me van a impedir un flujo sanguíneo por el sistema venoso, por las cavas adecuado, por las ilíacas, por las cavas, ¿cierto? No va a poder fluir adecuadamente porque hay un incremento en la presión abdominal en esos pacientes que tienen una obesidad muy pronunciada. Eso también me genera una un mayor éstasis venoso en los miembros inferiores, ¿sí? O sea, hay muchos factores, pero principalmente eso es lo que me aumente la presión intraabdominal y la posición de pie prolongada, además de otros que ya verán el otro semestre. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale, pues. Entonces, resulta que estas válvulas venosas se presentan principalmente en las venas de los miembros, tanto superiores como inferiores, y son predominantes en los miembros inferiores. Hay algunas venas que carecen de esas válvulas, como por ejemplo las venas del tórax, las venas del abdomen, y por eso el incremento de la presión allí, pues hace que esa sangre se devuelva y me congestione los sistemas venosos allí en los miembros inferiores. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar de unas estructuras especializadas, 10 minuticos para terminar, que se pueden presentar. ¿Cuáles son esas estructuras especializadas? El seno y el glomo carotidio. El seno carotidio corresponde a los 2 centímetros iniciales de la carótida interna, de la arteria carótida interna, ¿cierto? Y corresponde a una dilatación de esa pared arterial que sirve como manera de varoreceptor o receptor de la presión arterial. Ella tiene una mayor cantidad de fibras elásticas y de elastina y menor cantidad de músculo liso, lo que le permite una gran distensibilidad. Ella se puede distender mucho. Y ella lo que va a hacer es que va a censar los cambios en la tensión arterial o de volumen sanguíneo. ¿Por qué? Porque esos cambios en la tensión arterial o del volumen sanguíneo van a producir una dilatación de ese seno carotidio y van a llevar información hacia el sistema nervioso central, particularmente a la médula oblongada, que es donde está el centro donde se regula pues parte de la circulación, ¿cierto? Para inducir cambios en esa tensión arterial. ¿Sí? Él va a servir como varoreceptor para censar los incrementos de la tensión arterial o de volumen sanguíneo para tratar de estimular una disminución en la tensión arterial y se regule pues estas presiones. Otro que tenemos es el glomo carotidio, que es básicamente un quimioreceptor localizado en la bifurcación de la carótida común. Allí las células son especializadas y sirven para detectar las disminuciones de la presión parcial de oxígeno o los incrementos en la presión parcial de dióxido de carbono arterial para estimular la ventilación. ¿Sí? ¿Cómo hace esto? Pues allí hay unas células denominadas las células glómicas o principales o de tipo 1 que son las que sirven como quimioreceptores, ¿cierto? Que son las que vemos allí. Y ellas están sostenidas por unas células de sostén que son de tipo neuroglial, que son como células gliales, que se denominan las células tipo 2, que también tienen función como de célula madre ante cualquier daño. Ellas son las que van a servir para regenerar a las células glómicas. Y además hay una gran cantidad de capilares que son los encargados de llevar la información acerca de la presión parcial de CO2 y la presión parcial de oxígeno. Y además, cuando estas células del glomo carotidio detectan esos cambios, pues van a estimular también centros a nivel central para estimular la ventilación, ¿sí? Ellos establecen un contacto allí sináptico con unas terminales nerviosas que convergen en el seno carotidio
y van a censar, como les digo, esos cambios en la presión parcial de oxígeno o de dióxido de carbono. Cuando ellos sienten que se incrementa la presión parcial de dióxido de carbono o que disminuye la presión parcial de oxígeno, van a liberar neurotransmisores que actúan a través del nervio glosofaríngeo, ¿sí? Y van a ir a estimular al centro respiratorio en la médula oblongada, ¿sí? Para inducir un incremento en la frecuencia cardíaca con el fin de frecuencia respiratoria, perdón, con el fin de mejorar las presiones parciales de oxígeno, ¿vale? Y ya por último vamos a hablar un momentico acerca de las vías linfáticas. Resulta que las vías linfáticas ya habíamos hablado que son las encargadas de drenar el exceso de líquido tisular. Inician a partir de los capilares linfáticos que desembocan luego en los vasos colectores y en los troncos principales. Y esas vías linfáticas son muy numerosas en piel, mucosas y en tejido subseroso. Pero hay algunos órganos que carecen de vías linfáticas, como por ejemplo el sistema nervioso central, la médula ósea y el oído interno. Este sistema arranca a partir de los capilares linfáticos que están conformados por una capa de células endoteliales con una membrana basal ausente y discontinua. Y esto es necesario para que todo este exceso de líquido que se quedó allí en el tejido pues pueda difundir hacia los capilares a medida que se acumula, él vaya difundiendo hacia los capilares linfáticos para ser reabsorbido y transportado nuevamente al sistema venoso, ¿cierto? Estos capilares están rodeados por una capa de tejido conectivo, pero recuerden que este sistema de vías linfáticas no forma una circulación como tal, porque ellos van a desembocar es en las venas de la base del cuello. Después de los capilares linfáticos, la linfa se drena hacia los vasos colectores que están conformados por un endotelio, rodeado por cantidades variables de tejido conectivo y de músculo liso. Y este músculo liso le va a conceder unas capacidades de contracción a esos vasos que se denominan ondas peristálticas, o sea que esas contracciones continuas van a generar que pueda avanzar esa linfa a través de este sistema, porque las presiones allí también son muy bajas, entonces esas ondas peristálticas le van a permitir a la linfa ir avanzando en ese sistema de vías linfáticas. Ya después, esa linfa desemboca en los vasos grandes de tipo linfático que poseen una íntima, una media y una adventicia, pero son muy difíciles de delimitar desde el punto de vista histológico. Entonces no las vamos a poder establecer adecuadamente. Sí, ellas no se pueden diferenciar claramente. Y además los vasos colectores y el conducto torácico, que es el conducto o el vaso linfático de mayor calibre, contienen también unas válvulas similares a las válvulas venosas. Entonces, ¿cómo fluye la linfa? Fluye a través de ondas peristálticas y además que se impide el reflujo de la linfa por la presencia de las válvulas en estos grandes conductos. Aquí vemos un vaso linfático colector, o sea, uno de estos de gran calibre, mediano o gran calibre, en donde vemos que las capas son muy difíciles de delimitar porque están mezcladas, tanto las células musculares lisas como las células de tejido conectivo o fibroblastos. Y ustedes recordarán que en el semestre pasado dijimos que esas células son muy difíciles de diferenciar. Los fibroblastos son muy parecidos a las células musculares lisas y solo las vamos a poder diferenciar a través de inmunohistoquímica o cuando están estableciendo una capa definida en algún tipo de órgano, como por ejemplo en las capas histológicas del tubo digestivo, que las capas estaban pues muy definidas y uno las podía diferenciar. Pero acá, como están mezcladas las células, no podemos diferenciar las capas íntima, media y adventicia, ¿vale? Ya en cuanto al conducto torácico, como les había dicho, ese es el vaso linfático de mayor tamaño o calibre y está conformado por un endotelio que descansa sobre su tejido, pues sobre su lámina o membrana basal,
Y además, en este conducto torácico se puede ver la membrana elástica interna, como se ve en las arterias musculares y elásticas. Después de esa membrana elástica interna pasamos a la túnica media, que está conformada por músculo liso con distribución circular y también longitudinal. Y por eso es que puede generar esas ondas peristálticas. Y después tenemos una túnica adventicia que está pobremente definida, en la cual también se pueden encontrar células musculares lisas. O sea que es muy difícil establecer las capas de este conducto torácico. Ahí pues lo que más podríamos identificar sería la íntima con la membrana elástica interna, y pues ya después las otras capas estarían conformadas como por músculo liso, muy difíciles de diferenciar una de la otra, ¿sí? Importante recordar que esa linfa se puede considerar un ultrafiltrado del plasma porque es el resultado pues del intercambio que se realizó entre oxígeno y nutrientes entre la sangre arterial y los tejidos, o sea que la sangre allí quedó medio filtrada, ¿cierto? Por eso se puede considerar un ultrafiltrado del plasma, pero ese ultrafiltrado del plasma va a ser rico en algunos componentes, como por ejemplo proteínas, ¿sí? Proteínas sobre todo provenientes del hígado. En lípidos, ustedes saben que las vías linfáticas son las vías que se encargan del transporte de los lípidos que son absorbidos a nivel intestinal, ¿cierto? Ya hablábamos que los vasos quilíferos, etcétera, etcétera. También recuerden que las vías linfáticas, a medida que atraviesan el cuerpo, van atravesando ganglios linfáticos y recogen linfocitos, inmunoglobulinas, o sea que la linfa va a ser rica en inmunoglobulinas y en linfocitos, ¿vale? Y después van a desembocar, como les había dicho, en las venas grandes de la base del cuello, y por lo tanto ese sistema de vías linfáticas no corresponde a una circulación como tal. ¿Listo? Y eso fue todo por el día de hoy. No sé si les queda alguna duda o todo ha quedado claro, chicos. Ahí me quedé en el sistema de vía linfática. ¿Qué pasó? Como 3 diapositivas atrasitas. Me faltó anotar capilar linfático, vasos colectores, troncos, como 3 diapositivas antes de terminar. Sistema de vía linfática. A ver, capilar linfático, vasos colectores, troncos. Espere. Numerosos en la piel, sí. Numerosos en la piel, mucosas y subseroso. ¿Listo? Y el sistema nervioso central, médula ósea, un momentico. Ósea, de oído interno, no contiene vía linfática. Listo, profe, ya. Hágale. Bueno, pues, ¿alguna pregunta, chicos, o quedamos claros con el tema de hoy? Ok, si no hay ninguna pregunta, entonces recuerden repasar las características histológicas, sobre todo de los vasos arteriales y venosos, ¿sí? Y las diferencias de los vasos de diferentes calibres, arterias elásticas, musculares y arteriolas, capilares, y de los vasos venosos, cómo están configurados, para que dentro de 8 días podamos buscar algunas de esas estructuras. No las vamos a poder ver todas, pero sí vamos a poder ver, por ejemplo, arteria elástica, arterias musculares, algunos capilares, sobre todo sinusoides, y vamos a tratar de buscar vasos venosos. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces listo, profe, nada. gracias. Recuerden que dentro de 8 días laboratorio presencial. Yo ahorita le escribo a Gabriela para que me haga el favor con respecto a los listados. ¿No has llegado por acá? Sí, Gabriela, ya llegaste. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, profe, buenos días. Gabriela, no, que te iba a pedir el mismo favor de del laboratorio pasado. ¿Tú me puedes ayudar con los listados nuevamente para el aforo? Listo, profe, claro. Sí. Son 16, ¿cierto? 16, sí, 16 de 10 a 11 y 16 de 11 a 12, ¿vale? Listo, profe. Si por Yo hago la algún lista, motivo así, si por algún motivo así extrañísimo del universo de pronto van a asistir menos de 16 de los compañeros al laboratorio, entonces hacemos un solo grupo y lo hacemos un poquito más larguito el laboratorio, ¿vale? Pero si van a asistir más de 16, que yo creo que es lo que va a pasar, obviamente, pues entonces sí nos toca subdividirnos en 2 grupos, cada uno de 1 hora, ¿listo? Bueno, profe, listo. Vale.
Entonces, nada, quedamos entonces así. Recuerden que dentro de 15 días tenemos examen y para que vayan pues adelantando los temas y nos vemos dentro de 8 días en el laboratorio, ¿vale? Listo, profe. Bueno, Feliz profe, día. chao. Listo, profe, Bueno, muchas gracias. bueno, que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana, chicos. Igualmente, profe, gracias. Muchas gracias. Gracias, profe, chao. Bueno, que estén bien.